Hola, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Carlos, por la presentación, por la invitación a la charla. Es un gran honor participar con los enormes expositores que van a hablar después de mí. Gracias a Dios me tocó hablar primero, entonces no va a haber un gran parámetro de comparación y simplemente a los efectos de ponernos un poquito en tema de cuando hablamos de Vicentín, de qué estamos hablando. Y es un tema que, tal como dijo el presidente del colegio, como dijo el doctor Garovio, es un tema que toca muchas aristas y debe ser uno de los temas más ricos desde el punto de vista del derecho que hemos tenido que analizar en los últimos tiempos. Toca aspectos concursales, aspectos laborales, aspectos penales, aspectos tributarios, aspectos administrativos. Básicamente tiene un combo sumamente interesante para los abogados, para que podamos discutir siempre en el marco del respeto y del análisis jurídico, que es lo que intentamos hacer. Bueno, yo primero voy a intentar poner un poco sobre la mesa de qué hablamos cuando hablamos de Vicentín, ¿sí? Y acá empezamos diciendo que es una empresa que tiene una trayectoria de más de 90 años en nuestro país. Fue fundada como una empresa familiar en la zona norte de Santa Fe, en la ciudad de Avellaneda, que es lindera con Reconquista, separadas por un río. Es una empresa que trae, digamos, que ha crecido mucho a través de los años. Fue iniciada como una empresa de acopio de ramos generales para terminar siendo una de las cerealeras y empresa dedicada a la venta de oleaginosas más grande del país. Recién se constituye como sociedad anónima en el año 57 y es inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas de Santa Fe en el año 58, ¿sí? Pasamos un poquito. Hoy, cuando hablamos de Vicentín, y acá vamos a ver un poquito por qué adquirió tanta trascendencia el tema, sobre todo en los medios, y por qué es una empresa que puede ser considerada estratégica dentro de lo que es el mercado agroexportador, vemos que tiene unos números bastante impresionantes. Por ejemplo, en lo que son trabajadores directos e indirectos, una suma cercana a los 6.000, de los cuales en Vicentín, propiamente dicha, trabajan aproximadamente 1.500. Pero tiene también en las empresas de las cuales participan, en el frigorífico 500, en Renova, que es la planta de biodiesel, que después me voy a detener un poquito, tiene otros 1.000, y en Renopac y demás, y así vamos llegando a una suma cercana a los 6.000 trabajadores, por eso la importancia de la conservación de las fuentes de trabajo. La facturación del año pasado ascendió a 4.200 millones de dólares, ¿sí? Es el sexto mayor agroexportador del país, o por lo menos así lo era hasta el momento de su presentación concursal, exportando el 9% del total de productos agropecuarios que exporta nuestro país, 8,4 millones de toneladas, de las cuales, y de la producción es de 4,9 millones de toneladas de harina, 1,05 millones de toneladas de aceite, tiene el 21% de la molienda de soja a nivel nacional, el 24% de la molienda de girasol y es el mayor exportador nacional de biodiesel, ¿sí? Todo esto hace que sea un actor más que importante y estratégico dentro de la economía nacional. La multiplicidad de actividades que desarrolla el grupo se pueden resumir en aceitera, cerealera, tiene una planta procesadora de lecitina, tiene su propia terminal de embarque en el puerto de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, que es lo que le permite exportar en forma directa, produce biodiesel, como habíamos dicho, bioetanol, tiene una planta de refinación de glicerina, tiene la algodonera más importante del país y que también hace productos para la industria textil. La frigorífica Friar, que después vamos a detenernos, participa de la industria vitivinícola y también de la producción de miel, ¿sí? Para que más o menos tengamos un pantallazo, esta es la foto del Grupo Vicentín, ¿sí? La vemos así y es una gran telaraña de sociedades nacionales, extranjeras, con participaciones, con sociedades que a su vez participan de otras sociedades del mismo grupo, y esto hace que haya sido tan difícil, tanto para la Inspección de Justicia como para el Estado Nacional, saber de qué se habla cuando se quiere hablar de Vicentín. De hecho, el decreto que promueve la intervención
no habla de este conglomerado, no las nombra a las distintas empresas que forman parte, sino que habla de Vicentín Sociedad Anónima y un número de quit. De hecho, habla de una expropiación de una zona y no de expropiación de bienes. Pero bueno, eso será un tema aparte que tratarán los que hablarán después de mí. Sí es importante acá considerar que cuando se presenta Vicentín en concurso preventivo, no denuncia la totalidad de las sociedades que forman parte de este conglomerado. Denuncia algunas. Y esto también ha generado que, a raíz de distintas presentaciones que ha hecho la Dirección Provincial, la Inspección General de Justicia, así se llama en Santa Fe, Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, haya hecho presentaciones intimando o pidiéndole al juez que intime a las autoridades de Vicentín a presentar balances de las otras empresas que forman parte del grupo, que las tienen identificadas porque han sido en muchos casos registradas dentro de la misma, dentro del mismo órgano registrador y no han sido denunciadas en la presentación concursal. Esta es más o menos la foto. Yo ahora me voy a meter un poquitito, sin aburrirlos, en cada una de las sociedades. Y acá vemos las distintas participaciones que tiene Vicentín Sociedad Anónima. Sociedad Anónima Intercomercial, así se denominaba, tiene participaciones en, por ejemplo, la algodonera Avellaneda, un 3%, una empresa de fabricación de jugo concentrado de uva, que se exporta casi en su totalidad, que se llama ENAB, otra empresa vitivinícola, que es Vicentín Family Wines, Sotano, que también es una bodega premium, que tiene más de 60 etiquetas, que está en la zona de Mendoza, Vicentín Family Wines está en San Juan. Uno de los argumentos por los cuales dicen no haberlos denunciado porque están, y por lo cual la Inspección General de Justicia de Santa Fe dice no tener acceso a la información es porque no están registradas en Santa Fe estas dos empresas. Friar, frigorífico del cual Vicentín Sociedad Anónima solamente tendría el 0,39% del paquete accionario. Deferol, una empresa dedicada a financiera e inversión, de la cual sí tiene el paquete de control mayoritario, 94,97%. Oleaginosa San Lorenzo, que también hace prensa de semillas y demás y producción de aceite, de la cual es titular un 99%. Circoton, de la cual es titular un 30%, pero a su vez esta empresa posee el 50% de Renopac, que es otra de las empresas del grupo. Esta Renopac se dedica a fraccionado y envasado de aceites. Renova, que es como la joyita del grupo, porque es la mayor productora de biodiesel del país, que en un momento estaba a igualdad de proporciones con una empresa, una subsidiaria de una empresa suiza que se llama Glencore, constituida en el país, que se llamó Oleaginosa Moreno, de lo cual tenían 50% cada una. Y este ha sido un tema polémico porque Renova, 3 días antes de presentarse en concurso, Vicentín, a través de Vicentín Paraguay, que era la accionista titular del 50% del paquete accionario de Renova Sociedad Anónima, vende un 16,67% de nuevo al grupo Glencore, y acá hay alguna sospecha de una suerte de vaciamiento. Muchos de los argumentos que se usaban de vaciamiento de empresa tenían que ver con esta venta de un porcentaje del paquete accionario unos días antes de la presentación concursal. De hecho, este grupo Glencore tiene intenciones de comprar el 33% restante y quedarse con esta planta de biodiesel que es de última tecnología. Otra empresa es Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, ARSA. Seguimos. Buyanor Sociedad Anónima, que se dedica a la manufactura de algodón y pañales, un 0,6%. Emulgrain, 25% dedicada a la producción de aceites vegetales. Juviar, otra dentro de la industria vitivinícola, para producción de vino y mosto. Río del Norte, 50%, actividad agroindustrial. Biogás, Avellaneda, que es la generación eléctrica a través de biogás, que lo usan con los desechos de un feedlot que tienen también. Terminal Puerto Rosario, también es una terminal portuaria que les permite el transporte fluvial, es una empresa logística, y al igual que Playa Puerto Sociedad Anónima, de las cuales tiene el 10,2%. Otras sociedades que aparecen en la página de Vicentín, pero no estaban denunciadas en el concurso, son los Corrales de Nicanor, que es el feedlot al que hacía referencia, y Promiel Sociedad Anónima.
Bien, vamos ahora al aspecto internacional de las sociedades. Sociedades constituidas en el extranjero, la mayoría en Uruguay, ¿sí? Acá hay 3 grandes empresas: Vicentín Family Group, BFG Inversiones y Actividades Especiales Sociedad Anónima e Industria Agroalimentaria LATAM. Las 3 están inscritas en la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe como sociedades extranjeras en los términos del 123 de la Ley de Sociedades. Y acá es donde el entramado societario se vuelve bastante más confuso. Estas sociedades están constituidas todas en el año 2014, pero no fueron registradas en el Banco Central Uruguayo sino hasta el 2017 y 2018, ¿sí? Y de hecho, cuando pasan a estar registradas en Banco Central, pasan a controlar parte de los paquetes accionarios que antes eran propiedad de Vicentín Sociedad Anónima. Y fíjense que se van controlando entre sí. Vicentín Family Group controla a BFG y sería la cabeza del grupo. Si vuelvo un poquito al diagrama que les había mostrado antes, fíjense, tenemos Vicentín Family Group Uruguay, que controla a Vicentín Sociedad Anónima, que tiene a su vez todo este conglomerado de empresas, ¿sí? Acá está Renova, ¿sí? Que habíamos hablado de la planta de biodiesel, con el 16,67% que vendió en los últimos tiempos, y el 33% restante que le quedó, que estaba a nombre de Vicentín Paraguay. Fíjense, decíamos, Vicentín Family Group controla a BFG Inversiones controla a su vez a Industria Agroalimentaria LATAM, y es titular del 50% de FRIAR. Acuérdense que yo había hablado del frigorífico, que tenía casi 1.500 empleados, o sea, tiene un porcentaje sumamente importante de la cantidad de empleos del Grupo Vicentín están en el frigorífico. Pero, si volvemos un poquito acá, el porcentaje que tiene Vicentín Sociedad Anónima de FRIAR es de apenas un 0,39%, ¿sí? La que controla el 50% es la sociedad uruguaya BFG Inversiones. A su vez, Industria Agroalimentaria LATAM es titular del 97% del paquete de Algodonera Avellaneda. Algodonera Avellaneda es la que fabrica el algodón estrella, ¿sí? Que es el de mayor venta en el país. Y de Sir Cotton, que a su vez, Sir Cotton, habíamos dicho, controla a Renopac, ¿sí? Fíjense la dificultad del entramado societario. Seguimos con las sociedades constituidas en Uruguay. Está Vicentín, Sociedad Anónima, sucursal Uruguay, que esta es 100% de Vicentín Argentina, ¿sí? Y Vicentina, Sociedad Anónima, Nacadie y Tastil, como otras sociedades constituidas en el extranjero, en Uruguay en particular. Esta Nacadie no tiene ningún tipo de vinculación en principio, ¿sí? con accionistas de Vicentín, sí a nivel personal, no a nivel societario. En todas estas sociedades se repiten las personas que forman parte de los directorios. Esta Nacadie fue denunciada por la Inspectora General de Justicia de Santa Fe en una presentación que hizo la semana pasada, para lo cual el juez le abre el juego a la prueba que ella ofrece y pide que se intime a una serie de empresas del grupo a acompañar los estados contables del 2014 a la fecha, para identificar un poco el movimiento económico del grupo, ¿sí? Entre las empresas que figuran como requeridas de obtener información por parte de Vicentín Sociedad Anónima, funciona Bullanor, Renova, Emulgrain, Juviar, Sir Cotton, Oleaginosa San Lorenzo, Renopac, Algodonera Avellaneda, Río del Norte Sociedad Anónima, Friar, Deferol, Biogás Avellaneda, Terminal Puerto Rosario, Playa Puerto, Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, Sotano y ENAB. De todas estas empresas, el juez Lorenzini, juez concursal, está pidiendo que acompañen estados contables de 2014 a la fecha, para ver, a pedido del Inspector General de Justicia, cómo han sido las operaciones intergrupo o intragrupo. Y después, bueno, tenemos otra sociedad más, que es Tastil. Estas también fueron inscriptas en 2018 y 2019. Tenemos todavía más sociedades constituidas en el extranjero. Vicentín Brasil, que está constituida en el 2017, todavía no opera comercialmente, pero tiene una sede en San Pablo. Vicentín Europa, que está constituida en España y se dedica a la importación de productos agroindustriales, y acá también, bueno, se está investigando un poco la vinculación, cómo eran financiadas, y si había compra de productos nacionales y a través de cuáles de las empresas estos eran comprados. Y Vicentín Paraguay,
que es la que está un poco en el ojo de la tormenta como titular de acciones de Renova, ¿sí? Vicentín Paraguay es el 97% de Vicentín Argentina y se dedica a la compra-venta de cereales y oleaginosas. Todo este entramado, voy a volver un poquito acá, así lo tenemos fresco. Todo este entramado es el que está siendo investigado tanto por la Inspección General de Justicia a través de su inspectora, que está proponiéndole prueba al juez concursal para evitar que el activo que se denuncia en el concurso esté oculto, ¿no? Para lograr que los acreedores estén debidamente cubiertos con la garantía de sus créditos, en tanto y en cuanto todas estas empresas formen un grupo empresario y no puedan escindirse patrimonialmente unas de otras. Bueno, básicamente esto era la idea, poner un poco sobre el tapete cuál es el entramado societario y cuáles son las distintas sociedades y a qué se dedica Vicentín, a los efectos de que el resto de los expositores pueda también tener un panorama más claro, y lo mismo el auditorio, de qué hablamos cuando hablamos de Vicentín. Yo le paso la palabra al que sigue, creo que estoy dentro del tiempo que me habían asignado, y vamos preparando, Ale, a Garovio.